Y como todos los miércoles se encuentra en el estudio con nosotros don Alberto Aldape, quien nos habla de economía para que lo entendamos más fácil. Don Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Lilia? Pues hoy vamos a hablar de algo que seguramente todos escuchamos todos los días, salen los medios y algunos hacen algunas veces algunos comentarios en el sentido de, bueno, ¿qué nos va a pasar con el famoso tipo de cambio? Todos los días vemos que hay una fluctuación en el tipo de cambio y el Banco de México acumula cada semana reservas internacionales y muchos se preguntan, bueno, ¿y para qué sirve este proceso de acumulación y en qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos? Bueno, a la semana pasada había 166,000 millones de dólares en reservas internacionales. En el año llevábamos 3,400 millones de dólares acumulados. Y a final de cuentas también tenemos líneas de crédito por 70,000 millones de dólares. En total, alrededor de 240,000 millones de dólares que puede utilizar el gobierno para mantener estable el tipo de cambio. ¿Y a nosotros qué? Bueno, primeramente, esto quiere decir que las empresas pueden tener un mejor panorama y estable para poder hacer sus operaciones tanto de importación como de exportación. Por otro lado, el gobierno puede planear mejor cómo importar aquellos suministros que nos hacen falta, como alimentos, gasolina, diésel o gas, y también cuánto tenemos para poder pagar la deuda. Y con esto tener una economía estable y no sufrir como en años anteriores en los cuales no sabíamos qué iba a pasar, por ejemplo, cada cambio de sexenio. Nosotros, como personas físicas o como familias, no nos debe de preocupar mucho este indicador a menos que recibamos remesas, por ejemplo. Ahí sí quisiéramos que el tipo de cambio estuviera por encima de los 12 pesos con 75 centavos. O que tuviéramos que pagar un viaje o una deuda en dólares, quisiéramos que estuviera a 11 pesos, pero no es así. Entonces, el tipo de cambio es una medida de estabilidad macroeconómica que permite a las empresas y al gobierno planear hacia futuro. Entonces, para nosotros, ¿qué significa el que haya estabilidad? Básicamente lo siguiente, que podemos nosotros de una u otra forma ir pensando que el país va a seguir creciendo. Si sigue creciendo, va a seguir generando empleos. Si sigue generando empleos, va a haber una economía dinámica. ¿Qué es lo que no se debe de hacer en estos momentos? Tratar de especular en contra del peso. A menos de que nosotros fuéramos inversionistas de tiempo completo y estuviéramos dispuestos a especular teniendo el riesgo de sufrir pérdidas, entonces sí entraríamos a un mercado especulativo de divisas. Hay que recordar que el que nos dan a conocer en los medios de comunicación es el tipo de cambio de las grandes tesorerías, no es el de ventanilla, en donde regularmente hay una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de hasta 50 centavos. Quiere decir esto que a mí me lo van a vender más caro de lo que me lo comprarían si quiero ir dentro de un par de días a vendérselos. Entonces hay que evitar entrar en pánicos, hay que evitar querer especular con el tipo de cambio porque hay una suficiente cantidad de reservas en el Banco de México como para mantener estable el tipo de cambio. Algunos analistas también de repente dicen, y hoy escuché en la mañana aquí en Aguascalientes, es que deberíamos de utilizar el recurso que tiene el Banco de México para dinamizar la economía. Esto sería un caos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que de repente hubiera una gran cantidad de dinero en el mercado generando una gran demanda de productos o servicios que no están respaldados por producción u oferta de servicios. Esto haría que se incrementaran los precios. Si se incrementan los precios hay inflación y los que menos tienen son los que vendrían pagando esta situación. Hay que recordar que la inflación es el impuesto más injusto porque le pega al que menos tiene. Entonces las reservas internacionales no son para dinamizar el mercado, no se deben de utilizar para hacer de repente ahí alguna cuestión populista como sucede en algunos otros países. Hay que mantenerlas ahí en el Banco de México, hay que entender que sirven para mantener estable el tipo de cambio. No caigamos en ese tipo de juegos de querer especular con la moneda y mejor empecemos a planear en estos días qué vamos a hacer con nuestras utilidades, porque hay que recordar que para la próxima semana las empresas que lo lograron van a poder repartir este tipo de cuestiones. Hasta aquí el comentario de esta semana. La próxima hablaremos sobre qué hacer con las utilidades.